Bien, en este video vamos a dar un repaso rápidamente de lo que es el sistema renina-angiotensina. La parte de este sistema que atañe a la aldosterona se dejará para otro video. Bueno, este sistema renina-angiotensina tiene participación primero que nada en la hipertensión, en la insuficiencia cardíaca, en el infarto de miocardio y en la nefropatía diabética. Primero vamos a hablar de la renina. Esta es sintetizada, almacenada y secretada por las células yuxtaglomerulares, que estas se encuentran precisamente eh, contrapuestas al glomérulo. Estas células yuxtaglomerulares van a sintetizar la renina posterior a recibir ciertos estímulos o ciertas vías. La primera es la vía de la mácula densa, la cual también se encuentra cerca. Acá tenemos las células yuxtaglomerulares y aquí tenemos esa mácula densa, la cual se menciona que se encuentra en parte del asa ascendente gruesa de Henle y parte del túbulo distal. Como podemos ver aquí, son estas pequeñas celulitas, las cuales ante los cambios químicos en cuanto al descenso del flujo de sodio o el aumento del flujo de sodio, por ejemplo, en cuanto al descenso, se va a ver una estimulación para la secreción de la renina por las células yuxtaglomerulares y ante el aumento de ese flujo del sodio, el ATP actúa en los receptores P2Y y la adenosina en el receptor A1 e inhiben ambas la liberación de dicha renina. La vía 2, la vía del vasoreceptor intrarrenal. ¿A qué se refiere? Que con las modificaciones de las cifras de tensión arterial, también se va a ver modificada la secreción de renina. En cuanto a la secreción, perdón, en cuanto a las cifras de hipotensión, es decir, que va a haber una disminución del flujo renal, se va a estimular la liberación y en cuanto a la elevación de esas cifras de tensión arterial, se inhibe la misma. La tercera vía es la vía del receptor adrenérgico beta, la cual, dado la liberación de epinefrina y norepinefrina por el sistema simpático posganglionar, esta va a ir a estimular el receptor beta 1 en las células yuxtaglomerulares, lo cual va a conllevar a un aumento del AMP cíclico y este va a aumentar la liberación de renina. ¿Qué va a hacer esta renina? Bueno, primero vamos a tener el angiotensinógeno, que ese angiotensinógeno se va a sintetizar también ante ciertos estímulos como la presencia de glucocorticoides, de inflamación, de insulina, estrógenos, de la hormona tiroidea y pues del angiotensina 2. Entonces, ese angiotensinógeno por acción de la renina se va a transformar en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, al igual que angiotensina 2 la vamos a obtener. Bueno, la síntesis de angiotensinógeno, me regreso, va a ser a nivel hepático y por último la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 va a ser a nivel pulmonar y va a haber receptores para esa angiotensina, pues se va a expresar en muchos sitios. Los principales receptores pues son el AT1 y el AT2. El AT1 es el que va a tener mayores efectos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos tres vías en las cuales se va a ver la función de esa angiotensina 2. Primero, en la resistencia periférica alterada, alteración de la función renal y la estructura cardiovascular alterada.
En cuanto a la resistencia periférica alterada, pues va a haber una vasoconstricción directa, aumento de la neurotransmisión noradrenérgica periférica por incremento de la liberación de noradrenalina, disminución de la recaptación de esa noradrenalina, aumento de la respuesta vascular a esto mismo, aumento de la actividad simpática y liberación de catecolaminas por la médula suprarrenal. Esas catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. ¿Y esto qué nos va a dar como resultado? Una respuesta presora o vasopresora rápida. La alteración de la función renal, el efecto directo para aumentar la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, liberación de aldosterona, la parte que no les había mencionado de la vía, esta a través de la corteza suprarrenal, aumento de la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en la nefrona distal, en la parte final del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Hemodinámica renal alterada con vasoconstricción renal directa, aumento de la neurotransmisión noradrenérgica en el riñón e incremento del tono simpático renal. Esto llevando una afecta presora, digamos, más tardada o lenta, pero contribuyendo a la par con la rápida. Y los efectos en la estructura no mediados hemodinámicamente, aumento de la expresión de protooncogenes, incremento de la producción de factores del crecimiento, aumento de la síntesis de proteínas de matriz extracelular, efecto de mediación hemodinámica, poscarga aumentada, incremento de la tensión de la pared. Entonces, con todos estos efectos que podemos ver en la respuesta rápida, en la lenta y en la estructural, es donde vemos los principales usos precisamente de los antagonistas de estas vías, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina y los antagonistas directos de la renina, que para fines, estos no los vamos a tratar en este video, solo los primeros dos que he mencionado, pero les mencionaba, vemos cómo pues tienen su uso como antihipertensivos, perdón, y también para evitar la remodelación cardíaca en pacientes con cardiopatía isquémica o antecedente de infarto propiamente. Entonces, inhibidores del RAS, como les mencionaba, los inhibidores de la ECA, los antagonistas de los receptores de angiotensina y los inhibidores directos de la renina. Inhibidores de la ECA, y pues ya nada más tenemos la tabla. Si nos regresamos a la imagen anterior, pues lo que van a inhibir es la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, que es la que va a ser efectora. ¿Qué fármacos tenemos? Captopril, enalapril, lisinopril, rimipril, entre otros. Administración, todos son de vía oral, nada más el lisinopril tiene una absorción lenta. Tienen eliminación renal, la gran mayoría. El lisinopril, la eliminación es como un fármaco intacto. Otros como el enalapril, el rimipril, tienen metabolismo a nivel hepático, el primero por hidrólisis, el segundo por esterasas hepáticas. La vida media son aproximadamente 9, 10 horas. Tenemos el lisinopril hasta 12 horas. La dosis de captopril desde 6.25 como un inicio, ya sea para hipertensión, para insuficiencia cardíaca, para pacientes con cardiopatía isquémica o incluso dosis de hasta 150 miligramos en dosis cada 8 horas. El enalapril de 2.5 hasta 40 miligramos también para insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, lisinopril desde 5 a 40 miligramos, perdón, y el ramipril de 1.25 o hasta 20 miligramos al día. ¿Cuáles son los efectos adversos que pudiera llegar a tener los inhibidores de la ECA? Pues pueden causar hipotensión. Tos es el que más se ha reportado, hipercalemia precisamente, primeramente en pacientes que pueden tener ya antecedente de falla renal, potencial fetopático, es decir, no son fármacos para uso durante el embarazo y se ha reportado angioedema.
Los antagonistas del receptor de angiotensina, abreviamos como ARA2, precisamente antagonizan el receptor AT1, que antagonizando este receptor AT1, como les decía, que es donde mayormente se llevan a cabo los efectos de esa angiotensina 2, estos fármacos van a inhibir casi todos los efectos de esa, o mayormente los efectos de angiotensina 2. ¿Qué fármacos tenemos? Losartán, telmisartán, valsartán, candesartán e iversartán, entre otros. Todos son para administración oral. El metabolismo también de losartán a nivel hepático por el citocromo. Hidrólisis en el tubo digestivo en el candesartán al momento de la absorción y por glucurónido el ibersartán. La eliminación, la mayoría por renal o hepática, cuando se tiene insuficiencia hepática, sí llega a alterar esa eliminación, no tanto así los que tienen alteración de la función renal. La vida media de la gran mayoría, 9 horas, 10 horas, 11. El que más tiene es el termisartán, 24 horas, seguido del irbesartán desde 11 o hasta 15 horas. Por esto, estos llegan a ser de una administración una vez al día. El losartán desde 25 a 100 miligramos 2 veces al día, el telmisartán de 40 a 80 miligramos una vez al día, valsartán 80 a 300 miligramos también una vez al día, candesartán 4 hasta 32 miligramos, este sí puede ser una o 2 veces por día, y el irbesartán 150 a 300 miligramos por día. Estos, la verdad es que son muy bien tolerados, también suelen ser teratógenos, entonces no se utilizan durante el embarazo. Pueden causar también hipotensión, hipercalemia, anafilaxia, pero pues en realidad son efectos raros. Entonces, hasta aquí el pequeño resumen de la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sus efectos a nivel fisiológico y sus antagonistas para uso como antihipertensivos y en insuficiencia cardíaca. Espero te sea de ayuda este video y nos vemos en el próximo.